Esta noche estaremos con Beatriz. Ok. Hermanas, ya les pongo. De ahí pueden ver bien en la pantalla. Perfecto. Perfecto. Ok. Muy bien. La semana pasada, Anita comenzó el libro de Santiago y ya algunas tal vez ya han llevado cursos sobre Santiago. El libro de Santiago es como una Biblia comprimida, ¿verdad? Tiene muchos temas y son variados los temas. Entonces, por eso a veces se dice del el libro de Santiago que es como una Biblia comprimida. En el primer versículo de Santiago 1 se ve los destinatarios. ¿A quién Santiago o Jacobo le está escribiendo? A ver, hermanas, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada. A los judíos de la diáspora. Ajá, de la dispersión, exacto, los que están en la dispersión. Santiago. Y entonces él les comienza a hablar de las pruebas, ¿verdad? Y en esta noche nosotros Anabel vio las pruebas y también cómo debe ser nuestra actitud ante las pruebas. Vio acerca de la sabiduría y un poquitito acerca del personaje de Santiago. Hoy nosotros vamos a seguir del versículo 12 hasta el 18. Entonces, vamos a comenzar leyendo. Ustedes ahí en sus Biblias me van a seguir. Yo voy a estar leyendo en la Reina Valera, pero también tengo otros. Yo también tengo Reina Valera. Tengo otras versiones porque también quiero ayudarme con ellas en algunos versículos. En la Reina Valera dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Antes de entrar en el tema, digamos que principal que está tratando aquí Santiago, no vamos a ver versículo por versículo porque, como Anabel decía la semana pasada, pues se nos llevaría un montón de tiempo si lo hacemos así. En el versículo 1, ahí sí quiero hacerles un pequeño, digamos, análisis acerca del versículo 1. El versículo 1 comienza con la palabra bienaventurado y eso a mí me llamó mucho la atención, porque bienaventurado, ya lo habíamos estudiado término cuando vimos las bienaventuranzas en Mateo, ¿verdad? Macarios. Dice que bienaventurado es feliz, es dichoso, es afortunado, y nos da a nosotros la idea de que entonces, cuando se soporta la tentación, aparte de que nosotros como creyentes es una obligación soportar la tentación, dice aquí también que podría ser una fuente de verdadera alegría, de verdadera bendición, ¿verdad? Tiene ese sentido el versículo. El que soporta la tentación es aquel que no deja de confiar en Dios. Qué lindo, ¿verdad? ¿Es posible soportar la prueba?
dice ese versículo que es posible Bien. que sí. ¿Por qué? Porque dice que el que la pasa, el que ya ha atravesado la prueba, el Señor le va a dar una corona. ¿Cómo se soporta la prueba? Ve, ¿cómo se soporta la tentación? Y la prueba también, porque dice que la prueba y la tentación, después de que hayan pasado, dice otra versión hablando de tanto la prueba como la tentación, después de que ha pasado, dice esta otra versión que tengo acá, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La tentación se soporta. Por más difícil que sea, por más fuerte que sea, la tentación se soporta solamente cuando nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios, con el poder del Señor, con el dunamis de Dios. Así se soporta la prueba. Y dice que además de ser bienaventurado, nosotros vamos a recibir una corona. Y cuando nos habla aquí de corona, nos está hablando también de una recompensa, nos da la idea de una recompensa, como la que recibían los que competían en las Olimpiadas griegas. Entonces, y hermanas, nosotros estamos en una competencia celestial, en una carrera, vamos a recibir una recompensa eterna que Dios ha preparado para los que le amamos. Y ahí la última parte del versículo dice que esta corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Y aquí les voy a pedir una ayudita. Tal vez doña Feli me puede leer Juan 14:15 y Ajá. doña Ile Juan 15 del 9 al 10. San Juan. San Juan, sí. San Juan 14:15. 14, Y doña 15. Ile San Juan 15 del 9 al 10. Y Elvi, por favor, primera de Juan 2 del 5 al 6. San Primera Juan de Juan 2 del 14, 5 al 6. 14, 15. Sí. ¿Verdad? 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Entonces recordemos la frase, si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego el 15. 9 y 10. Ajá, por Como el favor. Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén, gracias. Y primera de Juan 2 del 5 al 6. 2 del 5 al 6. Sí, por Pero favor. el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Luego, si nos vamos a primera de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Luego ahí seguido el 5, del 1 al 3, dice, todo el que cree en Jesús en que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vean, hermanas, lo que quiero que vean acá es que en ese versículo de Santiago 12 nos está diciendo que cuando nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. De acuerdo a esos textos que acabamos de leer, el amor a Dios está relacionado con guardar los mandamientos de Dios. Está sumamente ligado. Si yo amo a Dios, consecuentemente voy a permanecer en sus mandamientos y voy a guardarlos. Voy a guardar su palabra en mi corazón. Entonces, ¿por qué esta introducción al tema? Porque vamos a ver que una manera de soportar la tentación
es cuando nosotros estamos arraigadas en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos cimentadas en la roca que es Cristo Jesús. Entonces eso es importante, ¿verdad? El versículo dice, recibiremos la corona, sí, la corona de vida, pero que Dios ha prometido a los que le aman. Ok, ¿qué es la tentación? Ahora sí vamos entrando en materia. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso es muy importante. En el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Por qué? No nos equivoquemos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, nosotros no podríamos decir que Dios nos tentó porque Él no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Por eso en el 16 dice, no se equivoquen, hermanos, no se equivoquen, porque todo lo bueno solo proviene de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación es un sentimiento de deseo elevado hacia una cosa prohibida, es la concupiscencia. Son esos deseos que tenemos nosotros en el corazón. Es todo aquello que nos impulsa a hacer el mal. Es el acto de incitación a hacer lo malo mediante promesa de placer o ganancia. Ganancia, perdón. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. En un ejemplo clásico que vamos a ver en un momentito. Dice, ¿cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Esto vamos a verlo de acuerdo a los versículos también que estudiamos la semana pasada. En los versículos de hoy, básicamente en el 13 al 15, la palabra tentado es la misma palabra griega que usa Santiago que usó Santiago en los versículos del 2 al 12 para referirse a las pruebas. Pero esta vez da un cambio en el sustantivo peirasmos, que peirasmos es el sustantivo que se usa en el griego para pruebas. Y Santiago le da un cambio a peirazo, que es un verbo. Entonces, ahí cambia un poquitito los términos del concepto. Peirasmos, entonces, para pruebas que son externas, a peirazo, tentaciones que son internas o incitaciones a hacer al mal. Ok, vamos a ver acá. Dice que la diferencia entre tentación y prueba, Anabel lo dijo claramente la semana pasada. Vamos a ver ahorita como una especie de comparación entre lo que es pruebas, peirasmos, y tentación o tentar, que es peirazo. Dice que las pruebas se reciben con gozo, son de diversa manera, se prueba la calidad de la fe y la prueba produce paciencia, que fue lo que vimos la semana pasada. La prueba también se ve como una especie de progresión. La persona que pasa la prueba adquiere paciencia y la paciencia trae su obra completa para ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, dice Santiago. Y otro aspecto que vimos la semana pasada es que se debe pedir sabiduría, pero debe pedirse con fe, no dudando nada, dice Santiago, porque el que duda es semejante a las olas del mar, ¿verdad? Que son llevadas de un lado para otro. Entonces se debe pedir con fe. En el caso de la tentación, a ver, alguna que me lea esta parte de la tentación, porque estoy viendo la mitad, como la mitad. Dice, el que la Anita, ¿me puedes leer esa soporta, parte? sí, el que la tentación, el que la soporta es bienaventurado. Si la Sí, resiste, la resiste. recibe la corona de vida. No provienen de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Ajá. En la También segunda dice, provienen de la concupiscencia. La tentación proviene de nuestra concupiscencia y ellas son internas, o sea, de nuestros deseos. También hay una progresión
en la tentación. Si en la prueba la progresión da como resultado ser perfectos y cabales, la progresión que hay en la tentación es para destrucción del alma, hermanas. Eso es muy importante, porque Santiago está analizando, nos está enseñando a nosotros que la prueba produce paciencia y la paciencia nos va a hacer perfectos, nos va a hacer completos, cabales. Pero en el caso de la tentación, esta progresión es negativa, es en negativo. ¿Por qué? Porque va a producir destrucción del alma. Ok, vamos a ver un ejemplo y vamos a ver qué es lo que nos enseña este ejemplo clásico, como les decía anteriormente, sobre la tentación. Vamos a ver cómo funciona la tentación y cuáles son las armas que Satanás va a usar en esta tentación en Génesis 3 del 1 al 7. Y ya cuando hablamos de Génesis, todas sabemos que se trata de Eva, ¿verdad? Entonces, ¿alguna que por favor me lea Génesis 3 del 1 al 7? ¿Alguna voluntaria? Yo, si quieres. Sí, por favor. Okay. Génesis 2. 3. Perdón. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios. Hasta ahí, hermano. Ok. Gracias, Anita. Okay. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de ahí? A ver, ¿alguna que opine? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo funciona la tentación ahí en el caso de Eva? ¿Cuáles son las armas que está usando el enemigo ahí? Que es grato Pueden a la habilitar vista. sus micrófonos. Grato a la vista, codiciable. Ajá, exacto. Y La primero se tentación dejó no va a venir de una persuadir. manera fea, ¿verdad? Y se Se dejó va a persuadir presentar, antes. ¿perdón? No, que digo que se dejó persuadir antes. O sea, inició con prestar atención a algo que le estaba diciendo. Entonces prestó primero atención, luego vio y luego al ceder ante los sentidos, entonces actuó y cayó. Y la hizo dudar como de quién es más poderoso o quién más tiene poder. Ajá. Exacto. La engañó Entonces, con una mentira, con una verdad, pero mintiéndole. sí, exacto. Hay muchas Así es como el tentaciones, enemigo sí, actúa. a medias. Él nos presenta primero una verdad a medias, exacto. Nos pone a dudar de la palabra de Dios, nos contradice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 11:3 que la serpiente engañó a Eva. Él vino y con astucia le presentó la parte, digamos, atractiva. No, le dice, no morirás. Pero aquí hay algo muy importante. O sea, Eva se tomó su tiempo para dialogar con la serpiente. Ella no hizo lo que hizo José. ¿Recuerdan? Salió corriendo.
José salió Ajá. corriendo, exacto. José huyó. Segunda Timoteo 2:15 dice, huye de las pasiones juveniles, huye. Aquí Eva se quedó dialogando con la serpiente, le dio tiempo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:27 que no demos lugar al diablo. No podemos dialogar con la tentación. No podemos esperar a que ella nos seduzca, porque eso fue lo que hizo con Eva. Al darle a Eva tiempo, dialogar con ella, entonces la serpiente comenzó a seducirla. Y seréis igual a Dios, le dijo. Y ella trató de convertirse en un Dios a través de su rebelión contra Dios. ¿Ven ustedes? Qué triste, pero hay una progresión. Primero duda de la palabra, ella pone atención a lo tergiversado de la palabra, es engañada y es seducida. Es una progresión. Ahora, 1 Corintios 10 del 11 al 13. ¿Alguna que me lo busque, por favor? 1 Corintios, ¿qué? 10, 11 al 13. Se la leo. Sí, por favor. 10, 11 al 13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El ejemplo de Eva fue escrito para que nosotras podamos aprender. Y además de eso, escuchar que el Señor nos va a permitir la prueba en la tentación en nuestra vida. La tentación va a llegar igual que llegan las pruebas. Eso no lo podemos quitar de nosotros. Pero junto con la tentación, Él nos va a proveer la vía de escape, nos va a proveer la salida. Y en Hebreos 4, del 14 al 16, ahí nos va a hablar de un gran sumo sacerdote. ¿Quién no tiene? 14, 16. Hebreos 4, del 14 al 16. A ver, cualquiera que lo tenga, hermanas. Bueno, Voy. Tímido. Bueno, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es. Vean, hermanas, el Señor Jesucristo fue probado. En Mateo ustedes pueden ver. El Señor Jesucristo fue probado en todo, fue tentado, perdón, en todo por el diablo después de 40 días de ayuno. Dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Él no sucumbió al pecado. Él fue nuestro ejemplo de ejemplos. Si Jesús en su humanidad fue tentado y pudo superarla, nosotros podemos hacerlo también. Hay ejemplos en la Biblia de éxito, aparte del Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo de ejemplos. José, ya lo dijimos. Pero hay otros que también sucumbieron a la tentación. A ver, ¿alguna que me puede decir yo sé de alguno? David. David, exacto, con Betsabé. Hay ejemplos también como el apóstol Pedro, el mismo Señor Jesucristo le dijo, el diablo me lo ha pedido para zarandearlo, ¿verdad? Pero fue pegado para que tu pelo falte. Exacto. El Señor
dice que él oraba para que la fe de Pedro no fallara. Hermanas, si ellos fueron tentados, ¿cuánto más nosotros vamos a ser tentadas? O sea, no, la prueba es algo inevitable, la tentación y la prueba son inevitables en nuestra vida. Esta es la progresión. Les escribí ahí Proverbios 19:3 porque me parece sumamente importante. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. ¿Por qué les puse este versículo? Porque muchas veces nosotros en la inmadurez, en el cristianismo, caemos en el pecado. Sucumbimos ante la tentación y luego nos irritamos contra el Señor. ¿Han visto ustedes? ¿Les ha pasado de gente que ustedes han escuchado que han pecado, pero se apartan del Señor, se alejan de Dios en lugar de acercarse a Él, en lugar de venir a los brazos de Él en humillación, se apartan del Señor? Eso es lo que dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, porque es nuestra propia concupiscencia la que nos lleva a eso. Pero después contra el Señor nos irritamos. Se irrita el ser humano contra el Señor. Esta es la progresión que les hablaba. Cada uno es tentado y ahí vemos cuando en el primer paso su propia concupiscencia, los malos deseos. Ahí vemos un pececito que está acercándose a la carnada y ya luego ese pez es atraído, es arrastrado por esa carnada, es seducido con el cebo. En el punto 4 ya nace, es concebido y nace el pecado. El pecado en el punto 5 es consumado, o sea, es cumplido, es cometido completamente. El pecado es desarrollado y este pecado da a luz la muerte, engendra la muerte. Es algo muy feo. Engendra la muerte. Eso nos dice a nosotros que nos vamos a alejar de la intimidad con Dios. Totalmente. Nos vamos a alejar de estar de la mano de Dios. Por eso es que yo les hablaba a ustedes que el versículo 1, que la manera en la que uno puede resistir a la tentación es estar arraigadas a la palabra de Dios. Porque nosotros demostramos el amor al Señor cuando nosotras estamos conociendo más de Él, cuando nosotras estamos estudiando su palabra, estamos aprendiendo versículos que nos pueden fortalecer en nuestra debilidad en el momento de la tentación. Porque la tentación, el enemigo no la va a tentar a usted con algo que no sea atractivo para usted. La va a tentar en las áreas débiles. Y eso lo vamos a ver ahorita. Algunos aspectos de la tentación. La tentación es inevitable, como les decía anteriormente. No es pecado ser tentado. No, el pecado es llegar al punto 4, cuando se concibe, cuando nace la muerte, cuando es consumado, cuando es cumplido, cuando es completamente desarrollado. Ahí es donde se torna en pecado. Algo muy importante que es que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal. La tentación puede vencerse, sí. Ya lo vimos en 1 Corintios y ahí está el texto en sus pantallas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y que junto con esa tentación nos va a dar también la salida. La tentación es diferente en cada persona, hermanas. Viene como resultado de nuestra concupiscencia. Está influenciada por tendencias, tanto hereditarias, el medio ambiente, el mundo, como decisiones personales, o sea, nuestra propia concupiscencia y el diablo, que ya lo vimos con el ejemplo de Eva y con el ejemplo de Jesús. Eso es lo que hace la tentación. Vamos a ir a estos dos pasajes, Romanos 6 del 11 al 13, para entender un poquito más de nuestra naturaleza, porque es de la concupiscencia de lo que estamos hablando y es de ahí de donde
procede la tentación, donde esa tentación es fraguada, ¿verdad? Donde esa tentación es alimentada en nuestra vieja naturaleza, nuestra concupiscencia. ¿Alguna que me lea el texto? Tal vez no importa en la versión que la tenga, Felicia. El 6 de 11 al 13. Sí, señor. Ok, dice, así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro, no reine pues el pecado en vosotros, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como destrucción de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrucción de justicia. Amén. Yo, recuerdo siempre que nuestra hermana Anabel Bolaño siempre nos dice que toda tajada de pan siempre tiene dos lados. Sí. Aquí vamos a ver dos lados de una tajada de pan. Dice que debemos estar considerados vivos para Dios en Cristo Jesús. La muerte al pecado, hermanas, es un lado de esa tajada de pan. La muerte al pecado, pero el nuevo hombre es la otra tajada del pan. Nosotros, por un lado, estamos muertas al pecado, pero por otro lado, estamos vivas para Cristo. Amén. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto solo puede ser dicho a un cristiano. Solo a una persona nacida de nuevo se le puede decir que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque aquel que ha tenido a su vieja naturaleza crucificada en Cristo, recuerde que hemos sido crucificados en Cristo Jesús. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El nuevo hombre en Jesús es solamente a la persona libre de pecado se le puede decir que no reine pues el pecado en él. Solo a la persona libre, solo a la persona que ha crucificado su carne en Cristo Jesús. El cristiano es aquel que es puesto en libertad verdadera. Hermanas, la persona que aún no es convertida es libre para pecar, pero no es libre para dejar de pecar y para vivir en justicia, porque esa es su naturaleza. Es libre para pecar, pero no es libre para dejar de pecar, debido a la tiranía del viejo hombre que todavía está reinando en él o en ella. En Jesucristo nosotros somos libres, verdaderamente libres, y el Señor nos ha ofrecido la oportunidad de, con nuestra nueva naturaleza, de agradar a Dios y de darle honor aún en medio de la tentación. Dice, no reine pues el pecado, dice el apóstol Pablo. El viejo hombre está muerto y hay una nueva vida, una vida libre de pecado en Jesucristo. Pero muchos cristianos nunca experimentan esta libertad. ¿Por qué? Porque pueda que haya incredulidad en el corazón, pueda que haya ignorancia de la palabra de Dios. Muchos cristianos nunca viven en libertad, en esa libertad que nos compró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerdo una anécdota de Ellen Moody que contaba de una mujer negra en el sur de los Estados Unidos, después de la Guerra Civil. Dice que al ser una antigua esclava, ella estaba confundida de su estado y ella preguntaba, ¿ahora soy libre o no lo soy? Cuando voy con mi antiguo amo, él me dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos dicen que sí lo soy, pero yo no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó la proclamación, pero el amo dice que no lo hizo, que él no tiene ningún derecho
Muchas veces nosotras como cristianas nos pasa lo mismo, hermanas. Jesucristo nos compró a nosotros la libertad. Amén. Él nos dio esa libertad, nos hizo libres legalmente por la sangre del Cordero que pagó y firmó el acta de los decretos que nos era contraria. Eso nos dice la palabra. En un acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Colosenses Él nos 2:14. sacó de la esclavitud del pecado, pero nosotros seguimos inseguras. Inseguras de esa verdad que Él nos liberó a nosotros de esa esclavitud. ¿Cómo es que se llama? El señor Spurgeon decía que cuando nosotros somos creyentes, la maldad entra en nosotros. Dice, entra en nosotros ahora. Entra como intruso y como extraño y obra estragos tristes y es despreciado y ya no es honrado ni disfrutado. ¿Por qué? Porque estamos muertos al reinado del pecado. Cuando usted es tentada y cae en pecado, créame, hermana, que si usted es una hija de Dios de verdad, usted no va a disfrutar de ese pecado. Usted ya no va a honrar ese pecado, porque estamos muertos al reinado del pecado. Aquella persona que es libre del pecado en Cristo Jesús puede caer en pecado, puede ceder a la tentación y caer en pecado, pero no lo va a disfrutar. Pero ¿saben qué, hermanas? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si en algún momento usted ha cedido a la tentación y ha pecado, porque eso nos ocurre, dice la palabra de Dios que confesemos nuestro pecado y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya nosotros, el pecado no puede reinar en nosotros porque estamos muertas al pecado. Aquella persona que disfruta de ese pecado y que sigue haciéndolo es porque todavía el pecado sigue reinando en esa persona. Posiblemente ni siquiera se ha convertido a Cristo, porque nosotros fuimos crucificadas en Cristo Jesús y fuimos resucitadas en Él a una nueva criatura. Mateo 15 del 18 al 20, bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿en qué se asemeja la enseñanza de Romanos 6 del 11 al 13 a lo que hemos leído en Santiago 14:15? A ver, alguien que me diga, de acuerdo a lo que acabo de decirles sobre el pecado que no reina en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿En qué se asemeja? ¿Hay alguna enseñanza? ¿Qué dicen ustedes? En el 14 dice que el pecado no tiene que enseñorearse de nosotros. En Santiago. No, yo estaba en Romanos. Exacto. En Romanos, eso es lo que dice. El pecado no debe enseñorearse en nosotros, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Lo que pasa es que de acuerdo a Santiago 14:15, la tentación va a estar ahí. Santiago, sí. Recuerden que yo les hablaba de la tajada de pan. Por un lado estamos muertos al pecado, pero por otro lado estamos vivos para Cristo, y esa va a ser la lucha constante en nuestra vida, ¿verdad? Beatriz, Sí. me parece también que pues es muy importante ponernos a pensar que la concupiscencia, ¿verdad? En nosotros va a estar siempre hasta que nos muramos, ¿verdad? Exacto. Entonces, es realmente ver quién es el que se levanta en el momento de la tentación, porque la tentación jamás y nunca va a llegar a tentar al nuevo hombre o a la nueva mujer, sino que llega a tentar al viejo hombre, y ese sí se alimenta. Ese es el que se va a levantar y va a querer hacer sus propios deseos.
Y ahí ya está levantando aquella parte donde nosotros tenemos que ir en santificación, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que me parece que es la parte contraria que Exacto. tenemos hasta el final. Sí. Y ahí gana la que usted alimente más, ¿verdad? Si su Así vieja es. naturaleza o usted se alimenta de la palabra de Dios constantemente. Por eso lo importante que yo les hablaba anteriormente, ¿verdad? Al puro principio, cuando hablábamos de que si amamos al Señor, cuando nosotros le amamos, guardamos sus mandamientos. Ahí en Mateo 15, 18, 20 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Está hablando aquí, dice que los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, todo esto contamina al hombre. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero no el comer con las manos sin lavar. Ese es el Señor Jesucristo hablándole a los fariseos, ¿verdad? Que le criticaban a los apóstoles porque no se lavaban las manos. Bueno, es el corazón. Todo esto se trata del corazón, hermanas, de la concupiscencia, de lo que hay en nuestra vieja naturaleza. Jeremías 17 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso es muy duro, ¿verdad? Porque cuando es lo que nosotros alimentamos más, nuestra concupiscencia, lo que hay dentro de nuestro corazón, va a salir todo esto que habla Mateo 15 del 18 al 20, ¿verdad? Ahí les escribí otras causas de la tentación y el pecado. Bueno, aparte de la carne, de la concupiscencia que es alimentada y que es también influenciada por Satanás y el mundo. Aquí tenemos, estos son los tres componentes, ¿verdad? Que pueden influenciar nuestra concupiscencia para caer en la tentación y consecuentemente nos lleva a pecar. Primera Juan 2 del 15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. También dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? En otro versículo. Entonces, el mundo también va a ser un canal por el cual nosotros vamos a ser influenciadas. Yo a veces me pongo a pensar que muchas veces nosotras, como mujeres, el mundo nos ataca terriblemente, ¿verdad? Usted va de compras y va con poco dinero o necesita ahorrar y cuando usted ve aquel montón de ofertas por todo lado, ¿verdad? Hasta que se le hace a uno las manos así, ¿verdad? Y a veces gastamos lo que no tenemos. Entonces, el mundo nos tienta. Sí, así O es. nos va a tentar de muchas maneras, ¿verdad? El diablo. Ya vimos en la tentación con Eva, cómo el Señor Jesucristo también fue tentado por el diablo, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Ese es el maligno, ¿verdad? Aplicación práctica. Vamos a hacer nosotros cuando sabemos que hay tres áreas en nuestra vida en la cual nosotros vamos a ser influenciadas, en la cual vamos nosotros a caer en cualquier momento, influenciadas por el diablo o influenciadas por el mundo o influenciadas por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia carne. El libro en Santiago enfatiza el lado de nuestra fe, el lado activo, así que consideremos varias cosas. Y aquí yo les puse, memoricen, hermanas, memoricemos la palabra de Dios. Cuando nosotros alimentamos más nuestra nueva naturaleza, ella es la que va a abrazar todo lo que Dios quiere para nosotros. Y ella es la que se va a sostener, la que se va a aplomar en el momento de una tentación, en el momento de una prueba que venga, ella se va a mantener firme.
porque va a estar aplomada en la palabra de Dios. 1 Corintios 10:13, que fue el texto que hace un rato leímos, es un buen ejemplo donde dice que Él no nos va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y que si somos tentadas, Él nos va a dar la salida junto con la tentación. En Hebreos 4, del 15 al 16, lo vimos hace un rato, donde habla que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Mateo 26:41 dice que velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanas, velemos y oremos. Es necesario aprendernos la palabra del Señor para cuando vengan esos momentos críticos donde tenemos que batallar con la tentación. Usted no puede estar desarmada. Nosotros tenemos que armarnos con la palabra de Dios. Tome nota, escriba acerca de sus tentaciones y cómo usted responde ante ellas, pero también escriba el gozo que experimenta cuando usted resiste a la tentación. Hágase ahí un diario donde usted pueda escribir todo eso y cómo ha crecido después de su última tentación, cómo ha crecido su relación íntima con el Señor. Ore, orad, velad y orad, como dice Mateo 26:41, para que no entréis en tentación. Dice, piense en otros que están sufriendo tentación, ore para que Dios los fortalezca, pero que estas oraciones no sean arrogantes. Cuídese cada uno porque también usted podría ser el de la tentación. Entonces, incluya el Padre Nuestro en su tiempo devocional con un enfoque especial en las palabras que Él nos libre de la tentación. Eso es muy importante, hermanas, porque nosotros tenemos que orar por otros, familiares o personas que uno sepa que están batallando con una debilidad en sus vidas, con una tentación, y debemos orar por ellos, orar por nuestros hijos, orar por nuestro esposo, estar orando constantemente porque cualquiera de nosotros puede ser empujado a una tentación. Rinda cuentas, busque con quien pueda compartir sus luchas, hermana. Nosotras solitas a veces no podemos. Alguien de confianza, por supuesto, alguien maduro en la fe. Usted no va a andar contándole sus debilidades a todo el mundo, pero alguien maduro en la fe que usted pueda confiar. Y cuando uno tiene la oportunidad de rendirle cuentas a alguien, sobre todo al Señor, constantemente, uno se va a sentir más fortalecido porque va a haber alguien que esté orando por uno. Ahí les escribí también, únase a una organización o hágase voluntario. Nuestra cultura está llena de tentaciones y vidas que han sido devastadas por la lujuria, por la avaricia. Hoy en día estamos expuestas a N cantidad de tentaciones. Nomás usted enciende el televisor o nomás usted sale de su casa, usted está expuesta a cualquier clase de tentación. Eso es el día a día. Y nosotros como creyentes, recuerden lo que les decía anteriormente, que el inconverso tiene libertad para pecar, pero no tiene libertad para dejar de pecar. Pero los hijos de Dios tenemos la opción de dejar de pecar. Vamos a ser tentados, sí, pero tenemos la opción porque somos nuevos en Cristo Jesús y hemos crucificado nuestra carne en Cristo Jesús. Él nos da a nosotros la opción de levantarnos y de decir, yo puedo agradar a Dios y puedo honrar a mi Dios en medio de la tentación. Ok, no sé si Anita, no sé si me da tiempo de poner el video, Ana. Si no, no lo ponemos. No, ¿Qué hora sí, es? te lo pongo. Ok. Lo voy a poner. Tenés que dejar de compartir vos. Ah, sí, perdón. Ujú. Listo. Bien.
¿Me escucha? Sí, se escucha. Santiago se estaba dirigiendo a estas personas que estaban pasando por todo tipo de pruebas y les explica que eso es parte de la vida. A veces no recordamos que esta Biblia no promete que una vez que comencemos a seguir a Jesús, todas nuestras pruebas desaparecerán. De hecho, en todo caso, aumentan. Pero luego continúa y explica que no solo las pruebas son parte de la vida, sino que la tentación misma es parte de la vida cristiana. Existen los que tienen pensamientos raros como: cuando sea cristiano, todos mis deseos malos se irán. Santiago dice que son como las pruebas, seguirán ahí, y también la tentación. Luego explica cómo tratar con eso. En el verso 13 dice: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Así que él explica que cuando surjan estos impulsos, nadie diga que es tentado. El término aquí es mandato. Es una fuerza fuerte real que dice: no se atrevan a decir que Dios los tienta. Santiago dice que no lo conviertan en algo sobre Dios, porque Él no es tentado, Él no tienta a otros. No usen a Dios y al mal en este tipo de oraciones, pero luego lo explica en el siguiente verso. Dice en el verso 14, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Él dice que el origen es el propio deseo de ustedes y a la mayoría no nos gusta oír eso. Queremos culparlo por cualquier deseo, pero él dice no, Dios no tienta, Él no tiene nada que ver con ese mal. Ese mal vino de ustedes. No hagan que se trate de Él. Se trata de algo en ustedes. Es el propio deseo de ustedes. El origen de este deseo no es Dios. Él es bueno. El mal no viene de Él, viene de dentro de ustedes. Y eso es algo difícil de asimilar porque todos queremos creer que somos personas buenas y eso no viene de nosotros. Culpar está en nuestra naturaleza, eso es desde que Dios creó al hombre y aquel primer pecado con Adán y Eva. Él dice, la mujer que tú me diste, y ella dice, fue culpa de la serpiente. Y aquí dice, Dios, tú me hiciste así, tú pusiste esa tentación o me dejaste llevar. Y él dice, no, fuiste tú te dejaste llevar y fuiste seducido. Tenemos la imagen de un pez yendo por el anzuelo, siendo atraído, algo en él ocurre, quiero ir por el anzuelo, quiero ir por él, y ese deseo, conocemos ese sentimiento, sabemos que algo está mal, pero igual lo queremos, y lo que dice es, el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Hay algo en nosotros que anhela algo que Dios dice que está mal, pero aún así lo queremos. Tenemos una elección en ese momento, como la tiene ese pez que se deja llevar, o voy y lo agarro o me alejo nadando. De la misma forma, cuando eres tentado, tienes esa elección, y el momento en el que vas por eso, tiene lugar una concepción que se llama pecado. Si ese pecado avanza, produce muerte. Es una imagen muy gráfica. Está hablando sobre el nacimiento, la concepción, una vez que creció y está listo para nacer. Es una imagen muy gráfica y fea, o una imagen triste de un bebé que nació muerto. Produce esta muerte. Es una imagen tan clara del pecado en la que esperan y piensan que esto les dará placer, esto me dará placer, y es ese sentimiento feo de cuando el bebé nace muerto y les provoca los sentimientos más depresivos, ese sentimiento feo, enfermo, eso es lo que les hará el pecado. Se verá muy bien y lo van a esperar y dirán que les traerá placer, esto será muy bueno, esto podría llevar a algo, todas las veces lleva a la muerte. En algún punto en esta vida o en la otra terminará en esta depresión fea de creer que iba a terminar bien y termina en muerte, en miseria.
Y la palabra para muerte se refiere al alma que deja el cuerpo. En un estado espiritual, el alma se separa o deja a Dios, y ese es el resultado final del pecado. Y por eso dice en el verso 16, queridos hermanos míos, no se equivoquen. Está diciendo, te amo y no quiero que te decepciones por esto. No quiero que esto te aleje. Y él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre, de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Que no los engañe la falsedad del pecado. Hay buenos dones que no vienen de aquí, y hay buenos dones que vienen del Padre. No es un truco, no es un anzuelo y una carnada, es un don bueno, perfecto, que no los engañen las otras cosas, nada hacia Dios. Lo que Él les da los va a satisfacer. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y es algo que dura, que no termina en el arrepentimiento. Vivan plenamente. Es el ladrón quien viene a robar y matar y los ata para poder destruirlos. No sé con qué están luchando, no sé cuál es el engaño en sus vidas ahora, pero ustedes saben que tienen una elección. Lo persigo y Dios dice, no lo hagan. No se dejen engañar, terminará en muerte. Nunca es una palabra. Dios no puede ser burlado. Cada vez que perseguimos algo que es pecado, terminará en muerte. En cambio, Él dice, nada lejos. Y no solo nada lejos, nada hacia mí. Dios dice, mira, seré tu pastor. Te daré todo, te llevaré a donde tu copa rebose, pero debes nadar lejos de esa tentación, cualquiera que sea en este momento. Y Santiago dice, mis amados hermanos, naden lejos. Dios les ofrece mucho más. Él puede ser su pastor, tendrá sus copas rebosando hasta donde no deseen más. Así de gratificante puede ser. Es un don bueno, perfecto y completo. Santiago les advierte. Nos advierte a todos. La tentación es real. Viene del interior. Está a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios ofrece algo mejor. No sé cómo luce eso en sus vidas, pero Santiago dice que si se quedan y persiguen ese pecado, se dirigen a la miseria. Nadie quiere eso para ustedes. Dios no quiere eso para ustedes. Él les ofrece vida, una vida gratificante. Aléjense ahora y naden hacia Él. Y encuentren la paz en todo lo que han estado buscando. Amén. Nosotros tenemos elecciones, hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir obedecer a Dios para honrarlo y agradarle y darle honor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios me les bendiga. Si alguien quiere opinar un poco acerca de esto. Debemos de honrar a Dios obedeciéndole en todo. Amén. Así es. Este es un tema a veces un poco difícil de afrontar, pero es nuestro día a día. Amén. Así nos pasa. Es más real de lo que nosotros creemos. Así es. Exacto. Y el Señor nos insta a estar cerca de Él, porque separados de Él, como dice, nada podemos hacer. No, nada. Así hay que estar pegadito a Él para tener la fortaleza y Amén. poder vencer la tentación, ¿verdad? Para mí es tan claro el cuadro de Proverbios de esta mujer que pasa y el hombre joven se va detrás de ella, de verdad. Y como veíamos la otra vez, ¿verdad? Esa tentación está dentro de la persona y le pueden pasar 17 mujeres al frente, que la tentación sigue estando dentro de él, igual dentro de nosotras. Entonces, creo que el enemigo sabe muy bien cuando presenta algo por ciertos síntomas que ven nosotros, ¿verdad? Al hacer uno algo o decir uno algo, ahí mostramos nuestra debilidad.
Y así es como, porque como decías muy bien, Beatriz, en el Edén, el fruto o lo que estaban poniendo al frente de ella era totalmente atractivo, no era nada feo. Ujú. Y cuando Exacto. más débiles nos ve, más nos va a tentar. Así fue con Jesús. Lo tentó en el desierto cuando tenía hambre. Más hambre. Y Sí. así cuando estemos nosotros débiles también nos va a tentar, ¿verdad? En los aspectos de la vida en que tenemos más Ujú. inclinación. Ujú. Satanás sabe cuáles son aquellas debilidades que Sí. nosotros tenemos y por ahí nos va a tentar. Gracias, Muchas gracias, hermanas. Beatriz. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes por la atención y Gracias. muchas bendiciones. Muchas gracias. Feliz Buenas noche. noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas buenas noches. noches. Muchas gracias, Gracias, Beatriz. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a Gracias, todos. hermanos. Buenas noches.